Cuando trabajamos con Angular, normalmente vamos a crear aplicaciones web del lado cliente, mejor conocidas como aplicaciones frontend, y por tal motivo no será necesario trabajar con un servidor local como Sham. Así que nos vamos a dar a la tarea en este video de crear nuestro propio servidor. Para ello vamos a necesitar dos cosas. La primera es tener instalado la terminal de Git en Windows. Les dejo la URL en pantalla. Y la segunda herramienta que vamos a necesitar es tener instalado Node.js. ¿Ok? Si ya las tenemos instaladas, ya podemos comenzar a crear nuestro servidor. Entonces lo que haremos es abrir nuestra terminal y nos vamos a situar en el directorio principal de nuestro proyecto, el cual, si recordamos, es Angular. De esta forma. Una vez dentro en el proyecto, vamos a crear un archivo package.json. En este archivo vamos a guardar lo que es la configuración de nuestro proyecto y así como los módulos o librerías de Node que vamos a utilizar para crear nuestro servidor. Muy bien, para crear este archivo vamos a ejecutar el comando npm init. Nos va a pedir que ingresemos algunos datos sobre nuestro proyecto. El primero de ellos es el nombre del proyecto. Le voy a colocar mi primera app con Angular. Es importante que el nombre que ingresemos no contenga espacios, sino al momento de finalizar de crear este archivo nos va a marcar un error y no se nos va a crear. Ok, entonces lo podemos hacer de esta forma. Vamos a dar clic, o por mejor dicho, vamos a dar enter. Nos va a pedir la versión, esta la vamos a dejar por defecto. Nos va a pedir una descripción, podemos incluir la que nosotros queramos o dejarla así en blanco. Igual podemos poner creando una aplicación de prueba. El entry point también lo vamos a dejar así en blanco. El test command también lo dejamos por defecto. Igual el repositorio en Git, las keywords también. Y en autor pueden colocar su nombre. En mi caso voy a poner Paulo Andrade. Y por último la licencia la dejamos en blanco. Nos muestra la configuración que ingresamos y si estamos de acuerdo vamos a ingresar en la terminal yes para que finalice la creación de este archivo. Si vamos al directorio de nuestro proyecto, este de aquí, notaremos que ya tenemos creado nuestro archivo package.json. Ok, bueno, para trabajar de una forma más cómoda, vamos a arrastrar el directorio del proyecto de Angular en Sublime Text para tenerlo disponible en todo momento. Ok, entonces, lo siguiente que haremos es instalar las librerías que vamos a necesitar. La primera de ellas es Gulp. Es esta de aquí, Gulp. Esta librería nos va a ayudar a automatizar tareas comunes en el desarrollo de nuestra aplicación. Y es muy fácil de instalar. Volvemos a la terminal y vamos a instalarla con el comando npm install. Vamos a utilizar el flag --save o guión, como lo quieran ver, y el nombre de esta librería. Damos enter y comenzará la instalación. Esperamos un momento en lo que termina. Bueno, en lo que termina les explico. Lo que hace este flag --save-dev es incluir esta librería en nuestro archivo de configuración package.json. Esto es con el fin para cuando necesitamos cambiar de equipo nuestro proyecto, no arrastrar las librerías que ya vienen instaladas en él, sino simplemente reinstalarlas en el nuevo proyecto en el que las vamos a utilizar. Bien, terminamos de instalar esta aquí.
vamos a nuestro editor de código y vamos a abrir el archivo package.json, y a lo que me refería es en esta parte de aquí. Con ese flag que utilizamos, incluimos la librería dentro de nuestras dependencias en este archivo. Muy bien. La siguiente librería que vamos a instalar es Gulp Connect. Esta librería nos va a servir para poder correr un servidor con la opción Live Reload. Es decir, que los cambios que hagamos en el código se vean reflejados en el navegador web sin necesidad de recargarlo. Es decir, yo hago un cambio en mi código y automáticamente se ve reflejado en el navegador. Ok, para instalarlo utilizamos el mismo comando. Simplemente cambiamos el nombre de la librería, que será Gulp Connect, damos Enter y esperamos a que termine de instalar esta librería. Listo, ya quedó instalada. Y ahora por último vamos a instalar la librería Connect History API Fallback. Esta librería nos va a servir para manejar el historial de navegación mediante la API JavaScript de HTML5. Esta librería es muy común utilizarla en aplicaciones de una sola página, como lo son las aplicaciones que creamos con el framework de Angular. Ok, entonces vamos a instalarlo. Utilizamos el mismo comando, solamente cambiamos el nombre de esta librería, la cual es connect-history-api fallback y damos Enter. Comienza la instalación y vamos a esperar un momento. Muy bien, ya terminó de instalárselo. Bien, pues ya tenemos todo listo. Ahora vamos a empezar a crear nuestro servidor. Para ello vamos a tener que crear un nuevo archivo en nuestro proyecto, en el directorio principal. Ponerle aquí, nuevo archivo, al cual le vamos a llamar gulpfile.js. En este archivo vamos a crear toda la configuración de Gulp, o mejor dicho, vamos a crear las tareas que vamos a ejecutar al momento de iniciar nuestro servidor. Lo primero que haremos es incluir las librerías que acabamos de instalar. La primera es Gulp, así que vamos a crear una variable en la que vamos a incluir esta librería. Ok. La segunda es Gulp Connect y la vamos a guardar en la variable de Connect. Es Gulp Connect de esta forma. Y la tercera es History API Fallback, y de igual manera la vamos a incluir de esta forma. Ok, listo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra primera tarea con Gulp. A esta tarea la vamos a llamar server. Entonces, para hacerlo utilizamos el método task de Gulp y vamos a colocar el nombre de nuestra tarea, que es server, y un callback. Ok, de esta forma. Entonces vamos a crear con la librería Gulp Connect el servidor mediante el método server, que esto sería connect.server, y dentro o como parámetro de este método vamos a pasar la configuración para nuestro servidor. Lo primero que vamos a hacer es indicar el directorio donde vamos a tener la aplicación. Este es el directorio que va a mostrar el navegador y lo hacemos mediante root y le indicamos que este directorio va a ser el directorio app. Ponemos una coma y la siguiente configuración es el puerto
en el que va a correr nuestro servidor, el cual va a ser el puerto 3000. Ok, ponemos coma. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle que si queremos que nuestro servidor tenga un live reload. Entonces vamos a poner como valor true. Y vamos a manejar lo que es el historial de nuestra aplicación mediante un middleware que se trata de una función. Entonces ponemos middleware y vamos a indicarle que es una función. Le pasamos estos parámetros y vamos a retornar el historial de esta forma. No le pasamos parámetros y ya tenemos terminada la tarea para nuestro servidor. Ahora lo que haremos es crear una nueva tarea para que se efectúen los cambios de nuestro código automáticamente en el navegador. Entonces utilizamos el método task. Le vamos a poner el nombre HTML. Ok, de esta forma. Y lo que vamos a indicar mediante el método src a gulp es la ruta o el path del archivo que se va a estar auto recargando. Este archivo lo vamos a encontrar en el directorio app. Vamos a poner un asterisco para no ponerle el nombre de index.html. Con esto, en caso de necesitar otros archivos HTML, que no creo que sea el caso, también se estarán auto recargando. Y mediante el método pipe le vamos a indicar que cuando haya cambios en este archivo se recargue de esta forma. Ok, ya tenemos creada nuestra segunda tarea. Ahora lo que haremos es crear una tercera tarea a la que llamaremos watch para estar ejecutando en todo momento las tareas anteriores. Entonces volvemos a usar el método task, le ponemos el nombre watch de esta forma y mediante el método watch de gulp vamos a indicarle lo que les había mencionado. Lo que tenemos que hacer es indicarle la ruta de donde se van a estar efectuando esos cambios. Volvemos a repetir la ruta que tenemos aquí arriba de esta forma y como segundo parámetro vamos a pasar el nombre de la tarea que se va a estar ejecutando, que en este caso es HTML. Ok, ya tenemos creada nuestra tercera tarea. Ahora, por último, vamos a crear la tarea que se ejecuta por defecto cuando ejecutemos estas tareas desde la terminal. Utilizamos nuevamente el método task, le ponemos el nombre default y le vamos a indicar cuáles son las tareas que se van a ejecutar cuando ejecutemos esta tarea de aquí. Ok, la primera recordamos que era la de server, coma, ponemos también la tarea de watch. Ok, vamos a dar clic en guardar y con esto prácticamente ya tenemos nuestro servidor listo. Pero antes de pasar a ejecutarlo, vamos a hacer unos pequeños cambios en el directorio principal de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es crear el directorio app y vamos a cambiar lo que es el index.html hacia
el directorio app. Ok, no me permite arrastrar, entonces lo voy a hacer desde el explorador de archivos. Vamos a recurrir el index al directorio app. Listo. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte que nos interesa, que es empezar a correr el servidor web. Para hacerlo, simplemente vamos a usar el comando gulp en el directorio principal de nuestro proyecto, o si queremos podemos especificar la tarea que se tiene que ejecutar, que en este caso es default, pero con solamente incluir el comando gulp no tiene que haber problemas. Vamos a correrlo a ver si no presentamos ningún error. Ok, me dice que gulp no lo reconoce, y esto es porque no lo instalamos de manera global. Entonces vamos a solucionar este problema poniendo npm install con el flag -g para instalarlo de forma global gulp. Damos enter para que se instale esta librería en forma global y esperamos. Ok, listo. Entonces ya no tenemos que tener ningún problema. Volvemos a ejecutar el comando gulp. Esperamos a que empiecen a leer las tareas. Ok, permitimos el acceso. Y nos muestra en pantalla el mensaje de que nuestro servidor ha empezado y que está corriendo en la URL del localhost en el puerto 3000, igual que live-reload. Ok, entonces vamos a ir a nuestro navegador, vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a ingresar a localhost y indicamos el puerto 3000. Damos enter y entramos, y efectivamente vemos que ya tenemos nuestro servidor corriendo y se ejecuta a la perfección la aplicación que hicimos en el video anterior de Hola Mundo. Muy bien, con esto terminamos de ver este tema. Y ya tenemos un gran avance en lo que es la preparación de nuestro entorno de desarrollo para aplicaciones con Angular. En el siguiente video vamos a aprender a crear lo que es la estructura base o el esqueleto para nuestras aplicaciones. Mi nombre es Pablo Andrade de codeando.org. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.